Hola gente de YouTube, aquí Creatbast presenta una teoría de Wattpad. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores. El link del creador de Wattpad estará en la descripción. Sin más, empecemos. Comencemos este omake. Más al igual que con mis otros trabajos, no soy dueño de RWBY ni de ninguna de las series de Fate. Todos ellos pertenecen a sus respectivos dueños como tales. La peor reunión familiar de la historia. Ha pasado mucho tiempo desde que reflexioné, desde que estuve aquí hace tantos meses. Todos esos días solo y básicamente mintiendo a casi todos los que he conocido sobre mi identidad como Mordred. O saber cómo les pedí que me llamaran. Hice cosas que nunca pensé que haría y cometí lo que algunos considerarían crímenes. Solo estaba siendo pragmático con la situación, pero nos estamos distrayendo. Debería comenzar desde el principio. O más exactamente, cómo intervine en la batalla por Haven y sucedieron esas cosas. Digamos que ninguno de ellos esperaba que yo apareciera de la nada y le cortara el brazo izquierdo a Cinder antes de iniciar el combate con mi espada y mi pistola en la mano. Estaba disfrazado, por supuesto, y nadie sabía quién era, pero llegué un poco tarde a la fiesta, ya que no tenía la fecha exacta de cuando comenzaría la batalla de Haven. Y yo estaba durmiendo, ups. Pero al final, sucedió algo similar al canon. Bernal le patea el trasero a Weiss y la sigue, pero tiene una flecha en el estómago. Jaune procede a desbloquear su apariencia mientras yo retengo a la mayoría de los malos. Sin embargo, me di cuenta de que todos tenían preguntas sobre quién era yo y por qué los estaba ayudando. Un montón de otras cosas sucedieron de manera similar al canon, excepto que estaba muy a favor del equipo de RWBY con mi presencia y no como el canon en el que apenas aguantaban. Y como antes, Blake y San se unieron a la fiesta poco después, cuando yo mismo procedía a hacer el solo de Azel. Y me da pena el pobre hombre, mientras que, al mismo tiempo, encuentro tonto su motivo para trabajar con Salem. Perder a un miembro de la familia apesta, pero dejó que su hambre de venganza se apoderara de él, y no pensó que no se puede matar a Ozma. Qué tonto fue. Dejando que sus emociones lo cieguen a la realidad. Quizás por eso Mordred desprecia tanto a los humanos. Que mantenemos rencores mientras también olvidamos nuestras deudas con los demás. Hacemos buenas obras cuando es conveniente, pero pasamos por alto el gran mal cuando nos resulta demasiado molesto. Actuamos por egoísmo, y si nuestros planes fallaran, le echaremos la culpa a otra cosa además de a nosotros mismos. En este caso, Azel culpaba a Ozma por la muerte de su hermana, aunque su hermana sabía las consecuencias. ¡Qué ciego de él! Pronto Jan, como un canónigo, emergió de la bóveda con la reliquia en la mano. Y Emerald hizo el grito de miseria o lo que sea. Digamos que no permití que ella, Mercury y Azel escaparan como sucedió originalmente. Solo quería eliminarlos de la imagen de forma permanente, pero hacerlo podría provocar la ira de casi todo el equipo RWBY y la pandilla. Entonces, procedí a noquearlos a todos con la espada en la nuca. Necesitaba que tuvieran buenas relaciones conmigo. Todo para poder acercarme y hacerle la pregunta a Jin sin que nadie estuviera preparado para impedirme preguntar. Y necesito estar con ellos por si acaso. Después de todo, mi encuentro con Danzou solo prueba que ya había sirvientes aquí. ¿Quién sabe con qué se encontrarían? Podría preguntar quién amenaza a la humanidad, pero eso sin duda generaría más preguntas y estrés para casi todos. Entonces, me limitaré a preguntar sobre Salem por si acaso. Aunque, nos hace a mí y a todos los demás ciegos a las otras amenazas de la humanidad, pero me ocuparé de eso cuando suceda. Después de ese fiasco, en realidad me pidieron que los acompañara, sin duda curiosos por esta extraña chica rubia con un abrigo, que apareció de la nada y los ayudó a empujarlos hacia atrás. Aunque algunos de ellos, en su mayoría Crow, trataron de alejarme o pedirme que me fuera, no planeaba irme pronto, pero parece que mi ayuda contra Cinder se había ganado la confianza de RWBY y ella argumentó en mi nombre. Qué ingenua de su parte. Pero para resumir, los seguí hasta su hotel. Irónicamente, me quedé justo enfrente de su hotel, pero aún así me invitaron a su casa. Y luego vinieron las preguntas. Montones y montones de preguntas. La mayoría de ellos procedían de Weiss, Crow, Ozma y, sorprendentemente, de todas las personas Jaune, pero respondí vagamente a sus preguntas. Una de las principales preguntas que me hicieron estaba relacionada con Cinder. Y con razón, ya que la escucharon despotricar sobre que yo tenía magia pero no pudieron probarlo. Incluso Ozma, a quien tenía miedo de conocer, no podía sentir las energías mágicas en mi cuerpo. Gracias a Dios. No pasó mucho tiempo hasta que Blake y yo recibimos la charla de Ozma sobre los orígenes de Salem y demás.
pero no estaba prestando atención, de hecho, estaba demasiado ocupado mirando las orejas de gato de Blake y tuve que detener el impulso dentro de mí de acariciarla. Y así, la noche terminó así. Lo último que recordé, 1 o 2 días después, procedí a convocar una reunión ya que en este punto, algunos de ellos claramente confiaban en mí. Muy fácilmente. Y menos mal que Ozma procedió a traer la reliquia en su mano. Procedí a llamar a Jim para sorpresa de todos, especialmente de Ozma, que no se lo esperaba en lo más mínimo. Le pregunté cómo derrotar a Salem y nos dijo a todos que para derrotarla, necesitábamos reunir las 4 reliquias en Remnant para derrotar a Salem. De algún modo. Eso terminó bien ya que todos se hicieron ilusiones, de hecho, aunque me di cuenta de que muchos de ellos tenían aún más preguntas sobre cómo lo sabía. Y Ozma mencionó que tenían que dirigirse a Atlas. Bien. Pero me gané la ira de Ozma ya que después de la reunión, me empujó a la esquina y comenzó a interrogarme fuertemente. Con suerte, para quitármelo de encima, mencionó que los dioses hermanos fueron los que me trajeron aquí, no lo hicieron, por supuesto, ya que fue Zelreds quien me envió aquí. Pero necesitaba sacármelo de encima, y funcionó. Gracias, carisma de rango C. Pasaron un par de días más y le sugerí a Ozma que debería contarles sobre la tendencia de la reliquia de atraer a Grimo, de lo contrario, les dispararía a todos en el pie. Estuvo de acuerdo. Supongo que es porque asumió que fui arrastrado a este trabajo gracias a él, así que realmente escuchó. Aunque era obvio que todavía no confía en mí, no es como si importara. Lo siguiente que supe fue que estábamos en la carretera una vez más hacia Argus con una camioneta que Crow había alquilado a pedido en Ozpin. La mayoría de los estudiantes estaban en la furgoneta, excepto Jan y yo, que montamos en nuestras motos. Cuando Jan vio mi moto por primera vez, quedó realmente impresionada con ella. Para mi renuencia a decirle que me lo dio un vampiro. Lo que acabo de decir es una versión resumida de lo que sucedió, pero las cosas no fueron tan fáciles. Grim atacaba regularmente nuestra pequeña caravana, pero varios de nosotros siempre estábamos en guardia cuando establecíamos el campamento. Aunque, las cosas estaban a punto de cambiar esta noche. Hasta el momento, estaba mirando la fogata mientras ocasionalmente la pinchaba con un palo mientras todo el equipo de Ruby dormía. Jaune estaba despierto y estaba sentado no muy lejos de mí con Ren mientras Nora estaba en su saco de dormir. Debido a mis rasgos de Servant, técnicamente no necesitaba dormir en lo más mínimo, por lo que generalmente pedía vigilar la noche. Fue entonces cuando Jaune habló. ¿Saber? Preguntó mientras lo miraba. Sí, Jaune. ¿Qué necesitas? No estaba seguro de por qué me llamó, pero tenía mis conjeturas. Una de ellas es que deseaba un mástil nuevamente, ya que solo tenía una espada y un escudo. Me pareció perfecto para ayudarlo a ponerse a la altura. Funcionó, la habilidad con su espada había mejorado lentamente con el paso del tiempo. Aunque, no lo negaré, tuve que patearle el trasero varias veces seguidas para ponerlo en línea. Enfrente de todos. ¿Fui un mal maestro, eh? ¿Algo se siente mal en este momento? Jaune habló incómodo mientras seguía mirando a su alrededor. Tengo que estar de acuerdo con él, ¿algo o alguien nos estaba mirando en el bosque? ¿Fue Grim? ¿O algo más? Sí, yo también lo siento, estuvo de acuerdo Ren mientras él también comenzaba a mirar a su alrededor. Pero desafortunadamente para ellos, aunque no podían sentirlo, yo sí podía cuando la voz que me había ayudado innumerables veces en la batalla de Aven susurró en mis oídos una vez más. Sirviente enemigo acercándose rápidamente a ti. Mis ojos se abrieron cuando me puse de pie y miré la dirección, pude sentir las energías mágicas de un sirviente acercándose rápidamente a nuestro campamento. Sea lo que sea, se dirige hacia nuestra ubicación a tal velocidad que creo que solo tenemos un minuto más o menos para reaccionar. ¿Saber? Ren inclinó la cabeza mientras preguntaba. Algo se acerca, y es rápido. Que todos se levanten ahora. Mi voz salió tensa cuando saqué mi espada. Tanto Jaune como Ren, aparentemente entendiendo lo que estaba pasando solo por mi tono, fueron a despertar a todos. ¿Eh? Jaune. ¿Qué nos estás despertando ahora? Ruby fue la primera en despertar. Algunas cosas vienen rápido. Entonces, levántate, yo y Ren vamos a despertar a los demás mientras Saber hace guardia. Podía escuchar a Jaune hablando de fondo, ya que se podía ver a Ren despertando a Nora antes de pasar a Oscar y Crow, que no estaban tan lejos. No pasó tanto tiempo para que todos se levantaran de nuevo pero, claramente, la mayoría estaba bastante malhumorada hasta que Jaune y Ren les contaron la situación. ¿Saber qué viene? Jan preguntó mientras se frotaba los ojos. Después de que nos conocimos en Aven, tanto Jan como yo nos hicimos amigos.
De hecho, ambos teníamos peleas propias cuando alguno de nosotros tenía tiempo libre, aunque tuve que contenerme enormemente para no romperle los huesos accidentalmente o matarla en el proceso. Por otra parte, tengo que mentir que tengo aura. Es que no me protegen, pero mis heridas sanan rápido. Primero lo cuestionaron, pero pronto cedieron. No le di una respuesta mientras continuaba mirando el bosque. ¿Cómo se supone que voy a decirles que tendrán que lidiar con un sirviente que viene hacia nosotros? Y ni siquiera sé si dicho sirviente es amistoso o hostil. Ja ja ja. ¿Saber? Blake fue el siguiente en preguntar. Pero como antes no respondí. Sin embargo, el sirviente estaba justo detrás del árbol frente a nosotros, y lo que salió de él me hizo perder la compostura cuando mi cuerpo comenzó a ponerse tan rígido que todos lo notaron. Lo que salió de detrás de un árbol no era ningún otro sirviente o danzou, que dudo que se revelara así. La que salió de allí tenía una piel increíblemente pálida, poseía cabello platino que estaba atado en una trenza, sus ojos brillaban de color amarillo y me miraban directamente sin ningún sentimiento de emoción. Obviamente también vestía una pesada armadura negra. Como empuñando la espada, nunca pensé que lo vería de primera mano. Excalibur Morgan. Esa maldita espada. ¿Por qué el de todas las personas? Sin embargo, solo pude murmurar una palabra cuando mis ojos se abrieron en estado de shock. En este punto, dudo que sepa quién soy en este momento. Mis recuerdos están todos mezclados con los dos mezclándose. Padre. ¿Padre? Todos los demás preguntaron mientras me miraban en busca de respuestas. Mordred. Esa fue la única palabra que salió de su boca. Frío y falta de emoción. Mordred. ¿Ese es tu verdadero nombre, saber? Yang luego preguntó mientras apoyaba su mano directamente sobre mi hombro, lo cual fue una suerte ya que me sacó de mi sorpresa. Pero no pude dar una respuesta de vuelta. Simplemente no pude. HMPH. Soy consciente de que posees algo mágico, es de mi interés. Entrégalo. Pidió la reliquia que teníamos, aunque es más como una orden cuando noté que Oscar regresaba corriendo para esconderla. Bien, manténlo alejado de padre. Eso es lo mejor. ¿Quién eres tú? Ruby caminó hacia adelante antes de preguntar. Pero dudo que escuche razones. No esta versión especialmente. No tengo intención de presentarme a alguien a quien aplastaría. El padre lo declaró como si fuera su título. Al mismo tiempo, noté que todos comenzaban a tensarse a medida que la situación se ponía cada vez más caliente. ¿Y realmente crees que permitiría que eso sucediera? Le advertí mientras daba un paso adelante antes de empujar a Ruby hacia atrás. Ninguno de ellos pudo vencerlo, solo yo. Pero podía sentir mi ira y rabia hirviendo debajo de mí también. Padre me miró con ojos tan apáticos cuando finalmente recordó que yo existía. Parece que, fuiste demasiado tiempo convocado a este mundo. Es apropiado que sea yo quien acabe contigo. Permanentemente. Padre lo dijo con un cuidado tan vacío en el mundo. Realmente duele. Fue así como se sintió Mordred cuando Artoria la rechazó. No eres el rey de los caballeros que conozco. No te pareces en nada a él. Gruñó antes de gritarle a mi supuesto padre mientras daba otro paso adelante. Supongo que ya no hay forma de esconderse, a juzgar por las miradas de todos, tienen más preguntas. Me ocuparé de ellos más tarde. Y si crees que vas a aplastar a todos aquí, tendrás que atravesarme. Con eso, clavé mi espada en el suelo mientras todos los demás estaban comprensiblemente confundidos por lo que hice, pero ninguno de ellos decidió hablar, excepto uno. Saber. No sé lo que escondes, pero déjanos ayudarte. Habló con tanta determinación que es admirable mientras blandía Crestén Rose. Pero sé en mi corazón que solo yo podría detener a mi padre. Ella simplemente se interpondría en mi camino y potencialmente lograría que la mataran. No dejaré que eso suceda. Alguna vez Ruby, todos los demás, escúchenme. Llamé, mi voz carecía del tono jactancioso y enérgico. Solo un tono puro y sin vida salió de mi boca mientras seguía mirando a mi padre. Esta pelea es entre mi padre y yo. No interfieras con nuestra pelea, no terminará bien para ti. Dije mientras los miraba directamente con una mirada determinada. Será mejor que sigas con vida, saber, tienes muchas preguntas que responder. Jaune fue el primero en hablar, no es que lo culpara ni nada. Saber, ¿estás seguro de que puedes hacer esto? Weiss fue el siguiente en preguntar, al menos para mi sorpresa.
Sí, eso fue todo lo que dije antes de volverme hacia mi padre. Cuando mi armadura apareció sobre mí con Clarent en mi mano, aunque era suave, pude escuchar jadeos de sorpresa y Ozma murmurando: ella tiene magia todo el tiempo, y con eso, me puse en mi posición antes de que mi padre y yo saltáramos directamente el uno al otro antes de que ambas espadas chocaran. Sonido metálico. Clarent chocó con la corrupta Excalibur cuando una onda expansiva se extendió por todo el bosque e hizo que varios de mis amigos perdieran el equilibrio. Ambos comenzamos a intercambiar golpes mientras yo paraba o bloqueaba los ataques de mi padre antes de lanzarle los míos, solo para que él hiciera lo mismo mientras seguíamos intercambiando golpes. Padre bloqueó uno de mis golpes solo para que agarrara a Excalibur por la hoja antes de empujarla hacia el suelo mientras le daba un cabezazo en la cara. Luego, mi padre se tambaleó hacia atrás cuando envié otro ataque por el costado, pero mi padre se recuperó más rápido de lo que pensaba y lo esquivó hacia un costado. Luego envió un contraataque directamente a mi cabeza solo para que girara mi agarre sobre Clarent y detuviera su ataque contra mí. Maldita sea, padre. ¿Qué diablos te pasó? Siempre creí que eras un rey perfecto. Entonces, ¿por qué recurrir a esto? Le grité a la cara antes de que sacara a Excalibur de mi parada y me lanzara un corte directamente. Sin dudarlo, lo esquivé, pero Excalibur se las arregló para rascarme la pieza del pecho mientras hablaba. Tienes razón, sin embargo, tus acciones han asegurado que las verdaderas ideas de Camelot ya no sean necesarias ahora. Dijo mientras continuaba con su asalto implacable mientras me empujaba a la defensiva. Sonido metálico. BZZT. Golpe. Caña. Chum. Tintineo. Sonido metálico seco. Escabullirse. Tun. BZZT. Golpe. Sonido metálico. Maldita sea. Necesito retomar la iniciativa. Pensé para mí mismo mientras empujaba a padre lejos de mí antes de enviarle un golpe devastador en la cara mientras volaba hacia atrás. Usé mi ráfaga de maná para aparecer justo enfrente de él antes de lanzar a Clarent hacia él, aunque solo logró cortar ligeramente su armadura. Luego, mi padre me golpeó hacia abajo, lo que me obligó a tumbarme de espaldas antes de girar directamente hacia mi cabeza. Solo tuve un segundo más o menos para evitar ese ataque suyo cuando el suelo se agrietó bajo la energía utilizada por mi padre. Auge. Lo siguiente que me di cuenta de que las energías mágicas oscuras comenzaron a engullir a Excalibur cuando lo balanceó con toda su fuerza hacia mí, sabiendo que estaba usando una explosión de maná, hice lo mismo que Clarent estaba envuelto en la magia del rayo carmesí antes de lanzar a Clarent hacia mi padre con un rugido de mi propia. No estaba seguro de lo que había sucedido, pero hubo un destello de luz que me cegó tan pronto como un Excalibur encendido chocó contra un Clarent encendido. Lo siguiente que supe fue que estaba volando por el aire con partes de mi armadura rotas antes de estrellarme frente a todos. «Oh, ¿está caído?», gemí mientras lentamente me ponía de pie. Desafortunadamente, eso no está en sus mentes en este momento. Saber, ¿qué fue eso? Jan gritó en estado de shock por la carnicería que estábamos haciendo mi padre y yo. Eso fue asombroso. Nora gritó en la parte de atrás cuando se podía ver a Crow protegiendo a Oscar de mí. Comprensible, supongo. Sí, ¿ya bajó? Pregunté cuando alguien finalmente me dio la respuesta que busco. No. Padre tuvo la decencia de responder. Aunque parece que no se puede decir lo mismo de ti. Dijo mientras caminaba a través del humo y hacia todos los demás. Pude ver que Ruby y sus amigos rápidamente sacaron sus armas y le dispararon, pero mi padre simplemente bloqueó esos ataques con Excalibur o su guantelete. Todos. Atrás. Ordené mientras mi casco se retraía para revelar mi expresión bastante furiosa en mi rostro cuando mi padre pareció detenerse en su persecución cuando me vio canalizando mi noble fantasma. Saber. No somos yo, Black se negó solo a que yo la interrumpiera, como el infierno, dejaré que queden atrapados en la explosión. Solo haz lo que digo. Ponte a cubierto ahora. Le ordené a Black y varios otros asintieron de mala gana antes de retirarse cuando se podía ver a mi padre preparando su propio ataque. Con eso, el espacio a mi alrededor se volvió rojo sangre mientras Clarent mismo estaba cubierto de magia carmesí cuando partes de él comenzaron a moverse. Un relámpago carmesí también comenzó a estallar a mi alrededor. Padre, por otro lado, tomó su postura mientras levantaba a Excalibur sobre su cabeza antes de que se cubriera de inmediato con magia negra y púrpura mientras se condensaba a su alrededor. Porque esta es la hoja malvada que destruyó a mi padre. Empecé a recitar lo que apareció en mi cabeza cuando Clarent estalló en energía carmesí que atravesó los cielos mientras me preparaba para lanzarlo. Padre por otro lado, también comenzó a recitar en un tono monótono.
Vortigern, martillo del rey Bill, invierte el sol naciente. Traga la luz. Su arma estalló en energía negra púrpura mientras él también se preparaba. Excalibur, Clarent. Morgan. Arturo de sangre. Dejé escapar un rugido en respuesta al fantasma noble de mi padre mientras lanzaba a Clarent directamente hacia mi padre y lo lanzaba hacia él. No podía ver desde mi ángulo, pero sé que ambos fantasmas chocaron entre sí y pude sentir la enorme onda de choque que brotó de él. A pesar de que no podía escucharlos correctamente, podía escuchar su asombro y conmoción por los poderes que mi padre y yo habíamos desatado el uno al otro. Auge. ¿Qué demonios es eso? Todos. Regresen ahora. Aférrate. Ella tiene eso todo el tiempo. Lo siguiente que supe fue que nuestro noble fantasma se quedó sin energía cuando pude ver a mi padre todavía de una pieza, pero cuando intenté moverme, un dolor agonizante estalló en todo mi cuerpo cuando colapsé sobre mis rodillas con el apoyo de Clarent. Maldita sea. Esta picadura. Apreté los dientes mientras me obligaba a ponerme de pie solo para escuchar a Ruby llamarme. Cuidado con ella, saber. Estás a punto de ser atacado. Miré hacia arriba solo para ver a mi padre frente a mí. Y ya tenía a Excalibur balanceándose hacia mí. ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? Mierda. Incluso si pudiera moverme, todavía no tendría tiempo de reaccionar. Soy un pato sentado. Aplastar. Lo siguiente que supe fue que Excalibur atravesó mi armadura y mi pecho mientras mis ojos solo podían agrandarse en estado de shock. Maldición. No pude reaccionar a tiempo, voy a morir, ¿verdad? Un final apropiado para un traidor. Papá murmuró cuando pude escuchar a todos los demás llamándome en estado de shock y terror, no los culparé y estoy bastante seguro de que les recordé la caída de Pirra. Dolor. Mucho dolor. Todo empieza a sentirse frío. No, no moriré aquí. Todavía no. Todavía necesito protegerlos. No puedo morir aquí. Todavía necesito salvar a la humanidad. Y prefiero salir con una explosión en su lugar. Luego, mi padre trató de sacar a Excalibur de mí, pero no dejé que me la sacara mientras agarraba la hoja mientras le gruñía directamente. No, todavía, padre, ¿qué? Padre pareció genuinamente sorprendido por mi resistencia cuando le di un revés en la cara, y sin darle tiempo a reaccionar, procedí a empujar a Clarent directamente en su torso. Con su espada todavía clavada en mí. Puñalada. Sí, me voy a hundir, te llevaré conmigo. De nuevo. Gemí en el oído de mi padre antes de sacar a Clarent de su pecho mientras colapsaba en el suelo. Parece que te he fallado, señora. Saber suspiró tristemente mientras yo continuaba mirándola. Sin embargo, eso solo genera más preguntas que respuestas, pero... Por ahora, Ruby y su pandilla están a salvo de él. Y la reliquia sigue intacta. Así que eso es bueno. Sigo viendo cómo mi padre comenzó a disiparse antes de recordar algo. Maldita sea, no voy a lograrlo. Hice una mueca de dolor cuando Excalibur comenzó a disolverse en partículas púrpuras antes de disiparse en la nada. Esto obviamente dejó un agujero bastante grande en mí, pero en este punto, apenas estaba consciente y me mantuve despierto gracias a mi rasgo de continuación de batalla de rango B. Saber. Escuché a Jan gritarme cuando su hermana se hizo cargo. Oscar. ¿Puedes ir a buscar el botiquín médico? Ve bien. Gritó mientras corría fuera de mi vista y regresaba al campamento. Pero no estaba prestando atención, estaba demasiado ocupado mirando la carnicería que padre y yo habíamos causado. Se podían ver árboles arrancados de raíz, aplastados o en llamas. Hombre, cráteres del tamaño de la basura ensucian el bosque mientras el olor de mi sangre impregna mi nariz. Entonces todo se volvió borroso y se desvaneció en negro cuando me derrumbé en el suelo, seguido por los gritos ahogados de mis amigos. Y hemos terminado con este capítulo de Omake What If. Si tuviera que llamarlo así. Lo primero que se debe abordar en esta historia de qué pasaría si... Este Mordred ya ha pasado meses en Remnant, por lo que en este punto, las dos personalidades ya han comenzado a fusionarse al comienzo de esta historia. Entonces, ¿cómo hacer referencia a Toria como padre y tal? Como dije antes, esto es básicamente un escenario hipotético y no es canon en mi historia. Entonces, es muy poco probable que las cosas que sucedieron en este capítulo aparezcan en la historia principal. Así que toma nota, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la batalla entre Ator y Alter y Mordred. ¿Qué piensan sobre esto, chicos? ¿Lo disfrutaste? Espero que lo hagas.